sanitària, no? Vam viure amb protestes i repressió política a Xile i semblava com un cas interessant de poder tractar en el marc d'aquest bloc que estem de la signatura sobre repressió política. I bueno, el cas xilè, també per la seva història, doncs semblava com que podia ser molt interessant fer aquest seminari. Llavors tenim el Claudio Ibarra, que ens farà la presentació del seminari d'avui, que com sempre farem la mateixa estructura. Comencem amb una presentació i després seguim amb un bloc, diguéssim, més d'intervencions i preguntes. El Claudio és acadèmic del Departament de Filosofia de la Universitat Metropolitana de Ciències de l'Educació a Xile i bé, donar-li les gràcies per estar aquí i per fer-nos aquesta presentació així, que mai és el mateix que el cara a cara, però que crec que pot ser igualment molt interessant poder-lo escoltar. I després l'Alejandra Figueroa també estarà present, després us la presento, també estarà present en el bloc d'intervencions i preguntes, també debatent. Entonces, con esto te doy la palabra, Claudio, y pues te escuchamos. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Clara, por habernos invitado a esta charla, que claro, como decía, hubiese sido muy bonito y muy potente para nosotros haberlo hecho, en la posibilidad del contacto. Sin embargo, los acontecimientos nos dejan sin esa posibilidad, pero de todas maneras cabe la posibilidad de que estemos acá conectados, de poder verlo y también, poder transmitir esto que nosotros hemos estado viviendo como país, principalmente desde octubre de 2019, y para nosotros es una verdadera preocupación y que es importante que esto vaya saliendo en los distintos lugares, que esto no se olvide. Esto es un acontecimiento en acto, esto no ha terminado, esto sigue sucediendo, ya lo vamos a ver en un momento más, porque las formas de control represiva y la brutalidad policíaca y el ejercicio de un poder de muerte en Chile hasta el día de hoy siguen operando, y quizás de manera mucho más brutal de lo que era hasta hace 2 meses o 3 meses atrás. Entonces, por eso para nosotros es muy importante estar dando este tipo de charla. Respecto a lo que vamos a hacer, el título tiene que ver con el tema del control, y se llama Control Neoliberal en Chile, y tiene un subtítulo que se llama Coreografías del Poder, el cual vamos a ver más avanzada la presentación de qué se trata, ¿ya? Nosotros hemos dividido la presentación en 5 puntos, ¿ya? Un primer punto que tiene que ver con la dictadura, el neoliberalismo y la Constitución de Chile, ¿ya? Un segundo punto que tiene que ver con la democracia y la transición. Un tercer punto que tiene que ver con la insurrección destituyente. Un cuarto punto que es la violencia de Estado como respuesta a la demanda social. Y un quinto punto que tiene que ver con el COVID-19 y las políticas de hambre que nos traen al momento actual que se está viviendo en Chile. Todos estos puntos los vamos a trabajar desde los elementos del control social y la represión política principalmente, ¿ya? Entonces, queríamos empezar con un pequeño video, pero no nos ha sido posible conectarlo. Pero bueno, se los dejo después, y después les podemos dar y presentar el video, que en realidad era un video de una película que es bastante conocida, y si es que no la conocen, sería bueno que la... Lo han visto, creo, la mayoría de ellos, porque lo hemos puesto en una actividad, sí. Perfecto, entonces así no nos repetimos. La película es La Doctrina del Shock, que es un libro de Naomi Klein, que después fue hecho película, que es un libro fundamental, no solamente para entender el problema chileno, sino que para entender el problema global del neoliberalismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros
tomando este primer punto de una suerte de memoria muy rápida, ¿ya?, de lo que son los 50 últimos años del proceso político en Chile, para buscar ahí identificar las tecnologías de control más significativas que se desarrollaron en nuestro país en el último, o en los últimos 50 años, ¿ya? Pensando que hay una cierta suerte de continuidad dentro de estos 50 años. O sea, podríamos pensar que es un tiempo bastante amplio, ¿ya? Lo que significaría, bueno, introducirnos claro, en un tiempo que sería complejo de analizar, pero sin embargo, dadas las continuidades que existen, podemos hacerlo de manera más fácil, sabiendo que vamos a dejar varias cosas fuera. Lo que nos interesa principalmente es ver cuál es la efectividad de los dispositivos que instala la dictadura, ¿ya?, y que van a permitir explicar la contención que se ha hecho de los movimientos sociales frente al capitalismo avanzado, y por otra parte, esto nos va a permitir explicar lo que es la intensidad y la potencia que tuvo el estallido social de octubre de 2019. El estallido social de octubre de 2019 no tiene precedentes en Chile. O sea, no tiene precedentes en Chile en los últimos tiempos, ¿ya? No se había dado una explosión tan fuerte en términos sociales, ni siquiera yo creo que en la dictadura, si bien en la dictadura era otro contexto, sin embargo, la fuerza que ha tenido esto, también propiciado por las redes sociales que permiten ampliar la información, ha generado, bueno, que esto se vea de otra manera. El movimiento de octubre lo que hace es desbordar las estructuras de contención, con lo cual la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue la represión más dura que ha habido después de la dictadura, en donde desde octubre de 2019 las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y han tenido el fin de resguardar el orden constitucional neoliberal en Chile, ¿ya? Entonces, ese es el contexto que nosotros vamos a abordar. Una de las preguntas que a nosotros nos interesa responder en esta exposición tienen que ver con, en primer lugar, cuáles son las alianzas que se dan para hacer posible el asentamiento del laboratorio neoliberal en Chile, por una parte, ver cuáles son las violencias que se gestionan y que se administran en Chile. Lo otro es ver qué nuevas tecnologías de control produce el neoliberalismo y, en relación a la actualidad, cuál ha sido su eficacia en el control del estallido social en un país que ha sido completamente, y esto lo digo, y esto es así, un país que ha sido completamente saqueado por el capitalismo, ¿ya? Entonces, uno de los elementos conceptuales desde el cual podríamos entrar a lo que instala el neoliberalismo en Chile, ¿ya?, tiene que ver con esto que se ha llamado y que, bueno, es bastante conocido, esta estructura que podríamos denominarla como la estructura de la biopolítica, ¿ya? En ese sentido, en Chile, en 1973, a partir del golpe de Estado de Pinochet, lo que se genera ahí es una alianza inédita, y eso es lo que hace que Chile sea un país distinto respecto de las otras dictaduras conosureñas, ¿ya? La alianza que se dio en Chile es una alianza entre lo que podríamos llamar el poder soberano conservador ejercido por los militares, es decir, un poder de muerte, en relación con el poder económico gubernamental internacional encarnado por los economistas chilenos, que son los discípulos de Milton Friedman. La asociación entre poder de fuego y poder intelectual es la que permite instaurar el modelo económico político que toma por asalto las formas de lo social existente hasta estos días, ¿ya?
La transformación social que produjo la dictadura se realiza en base a lo que Michel Foucault, en un texto que se llama Defender la sociedad, denomina poder de muerte o tanatopolítica, ¿ya? El resultado de este poder de muerte, que es el poder fundador del neoliberalismo en Chile, ¿ya? Tuvo como resultado miles de detenidos, miles de mujeres, hombres y niños exiliados, torturados, mujeres violadas, ejecutadas, y también una nueva tecnología que es la tecnología de la desaparición política, la cual se dio en el seno mismo de la proliferación de la biopolítica. En ese sentido, tenemos por una parte en esta estructura del neoliberalismo o en la instalación del neoliberalismo, este poder de muerte operando, pero por otro lado tenemos un poder de vida, ¿ya? El neoliberalismo produce formas de vida, ¿ya? Y que se dan principalmente en o a partir de las reformas biopolíticas que va a poner en marcha la dictadura y que son reformas biopolíticas de corte, de corte neoliberal que operan sobre la educación, la salud y las pensiones. Son reformas, estas reformas son reformas biopolíticas, entonces son, en tanto que son capaces de hacer entrar la vida al cálculo político, ¿ya? Es por estas reformas que se va a definir neoliberalmente qué poblaciones viven y qué poblaciones mueren, ¿ya? Es decir, las reformas van a atravesar la vida en toda su dimensión y son aseguradas al interior de la Constitución Política de Chile que se hace en 1980. ¿Ya? Tanto la Constitución Política como las reformas realizadas por los gobiernos democráticos que la sucedieron consuman una transformación en la cual el Estado lo que hace es desligarse de su función social, traspasándola a distintas empresas nacionales y transnacionales que asumen la lógica del mercado, en donde la salud, la educación y las pensiones son comprendidas no como un derecho, y esto es importante, sino que como bienes de consumo, ¿ya? El corte y lo que distingue esta reforma de la salud, la educación y las pensiones es este elemento en el cual aparece una idea de consumo, ¿ya? La educación y la salud son bienes de consumo y en este sentido no son derechos de las personas. Esto es lo que esto es quizás una de las cuestiones más importantes que se ha hecho y es lo que va a marcar un sello distintivo respecto de las otras dictaduras del cono sur en América Latina. Hay una lógica que se instala, y por eso decimos que hay distintos poderes operando, o formas de ejercicio del poder que operan en la dictadura chilena, y que es por una parte todo este poder de muerte que veíamos a partir de la muerte, la tortura y la desaparición forzada, pero no todo es tan violento. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, ¿ya? Funda, y esta es también su gracia, que funda sobre un fondo de miedo una forma de administrar la inseguridad, ¿ya? En ese sentido, lo que va a hacer el neoliberalismo es instalar como modo de control una forma de actividad. Es decir, hay un control positivo, hay un control que, podríamos decir, es mucho más sutil y en ese sentido es también menos violento, ¿ya? Esa idea menos violenta se da por lo que yo llamo la afirmatividad del deseo capitalizado. Esa afirmatividad del deseo capitalizado está expresado en el consumo, ¿ya? Lo que hace el neoliberalismo es instalar también el consumo como un potente dispositivo de cautiverio, ¿ya? Para mí,
en ese sentido, la palabra cautiverio es una de las palabras importantes y fundamentales de tener en consideración, porque la idea de cautiverio tiene dos partes, ¿ya? Por una parte tiene un elemento que sería negativo, en cuanto que captura y atrapa, ¿ya? Provocando una inmovilidad, una pasividad, y que está inducida por el miedo que produce la violencia extrema de la dictadura, pero por otro lado, el consumo cautiva y atrae, ¿ya? Moviliza las formas del deseo capitalizado y vehiculiza la motivación del acto de consumir a partir de mecanismos de seducción que va a hacer orbitar a los sujetos en torno a los objetos de consumo. Lo digo de otra manera. La idea de cautiverio tiene esta idea de atrapar, por una parte, que atrapa por medio de la violencia, pero también atrapa por medio de la deuda, y por otro lado, cautiva y atrae, nos seduce, ¿ya? La posibilidad de ingresar dentro del mercado es una de las formas positivas en las cuales nos va a instalar la dictadura, ¿ya? Ahí hay dos cuestiones que yo creo que son importantes de trabajar como formas de esta idea que la pongo un poco en serio, un poco en broma, que es esta idea de cautiverio feliz, ¿ya? El neoliberalismo nos hace entrar en esta idea de un cautiverio que es cautiverio feliz. Sabemos que estamos atrapados, sin embargo, gozamos del mercado tal y como lo estamos viendo. Dos cuestiones hay ahí que son también importantes de entender. Por una parte, está esta idea de capitalización individual, ¿ya? Y por otro lado, la cuestión de la deuda, ¿ya? La capitalización individual, bueno, una de las cuestiones también importantes que la dictadura instala es la desaparición de la dimensión colectiva de lo social, ¿ya? Y lo que hace es, al hacer desaparecer esta forma colectiva de entender lo social, lo reemplaza por un modelo de individualización en el cual los problemas externos, como podrían ser problemas como la falta de vivienda, la crisis de la salud o la precarización del trabajo, en vez de que lo asumamos de manera colectiva y lo resolvamos de manera colectiva, en Chile van a ser desde ahí en adelante, o sea, desde los años 80 en adelante, comprendidos como la responsabilidad de cada uno de la realización individual, ¿ya? De ahí que el acceso a la salud, de que el acceso a la salud va a depender de los aportes directos que cada trabajador hace a las instituciones de salud, que se llaman ISAPRES. ¿Ya? Estas ISAPRES tienen fines de lucro. Lo mismo va a pasar con el fondo de pensiones. En la medida que yo puedo aportar al fondo de pensiones, es la pensión que yo voy a obtener después cuando tenga que jubilarme. Y de la misma manera se define el acceso a la educación. Entonces, tenemos un modo de capitalización individual como modo de control que va a definir el éxito del fracaso o el fracaso del individuo, al igual que los conceptos de una empresa. Así nos vamos a mover como o a partir de lo que podría ser la capacidad y la competencia personal, en la cual se va a dar una lucha cotidiana de competencia contra el otro, ¿ya? Y esto es muy importante porque todas las ideas de colaboración y solidaridad quedan borradas y mi relación al otro es simplemente una relación de competencia en donde el otro es un competidor directo a vencer dentro de esta idea de empresa individual, ¿ya? Uno de los mecanismos, ¿ya?, de promoción social en este contexto va a ser el crédito, ¿ya? Es el crédito el que va a permitir desde los años 80 entrar a la ciudadanía de las poblaciones medias, pero también de las poblaciones
excluida. Se abre con este movimiento la posibilidad de un ingreso a una nueva forma de democracia, estando en dictadura. La democracia se va a entender como la democracia del crédito, bajo una idea que tiene que ver con salir de la exclusión financiera y poder ingresar a esta inclusión que sería la inclusión del mercado. Sin embargo, esta inclusión del mercado tendría una trampa, ¿ya? Y la trampa sería todos estos dispositivos de contención por medio de la deuda que se empieza a asumir. Muy brevemente, respecto de la deuda, es que la deuda se transforma en una suerte de penitencia, ¿ya? Que adquiere el carácter de hipotecación de la vida, instalando otro modo de captura dentro de la sociedad actual. ¿Ya? En ese escenario, la deuda es una forma punitiva, y eso es lo que tenemos que entender de la deuda. La deuda no es solamente una relación a la economía, sino que es una relación punitiva y también una relación moral, en donde se van a conjugar formas de inclusión y expulsión de los sujetos en torno a lo social. ¿Ya? Considerando este nuevo orden neoliberal, es que resulta importante recordar las palabras de Gilles Deleuze, que está ahí anotado, que en el texto post-scriptum o postdata a las sociedades de control, que es un texto clave para entender el neoliberalismo desde la filosofía, es un texto de 6-7 páginas, muy breve y muy claro para hacer Deleuze también, que nos va a decir que el hombre ya no es el hombre encerrado, sino que el hombre es el hombre endeudado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien las formas de control social, como la prisión, hoy día también se empiezan a abrir y se empiezan a expandir, estableciéndose formas que son mucho más sutiles, pero no que porque sean más sutiles van a dejar de ser menos violentas para los sujetos que padecen el sobreendeudamiento. ¿Ya? Rápidamente también para hablar del tema de la democracia y la transición, ¿ya? En 1900, la dictadura en Chile va de 1973 a 1988, el 89, perdón, y después viene un proceso de la transición, ¿ya? En este proceso de la transición nosotros hablamos de una falacia de la transición, en cuanto que es una transición que no transita hacia ninguna parte. ¿Y por qué es una transición que no transita hacia ninguna parte? Porque la misma Constitución que en 1980 había creado Augusto Pinochet, es la misma que se sigue aplicando durante la democracia, ¿ya? Es decir, no transitamos de ningún lugar, o sea, transitamos de la dictadura o desde la constitución de la dictadura hacia la misma constitución de la dictadura. Es decir, no hay un cambio de lugar, sino que lo único que hay en esta democracia es una intensificación de las formas del mercado que están planteadas dentro de la Constitución Nacional de Chile. ¿Ya? También lo que hay en este contexto de democracia es una democracia tutelada, ¿ya? Constitucionalmente está escrito que quienes son los garantes de la democracia en Chile son los militares, ¿ya? Y esa es una cuestión bastante delicada, ¿ya? O sea, no hay aquí una responsabilidad democrática colectiva, sino que en definitiva quienes son los únicos capaces de tutelar esta democracia y que no se salga de los parámetros del mercado y del neoliberalismo que se han instalado son los militares. En ese sentido, lo que tenemos es una democracia que ha sido una democracia en la medida de lo posible, es decir, en la medida que los militares y que los poderes conservadores lo han hecho posible, y una democracia de mercado. En ese sentido, lo que hay en la democracia es un blindaje de la constitución política de Augusto Pinochet. ¿Ya? Respecto del tema que a nosotros nos interesa, hay ciertas leyes
¿ya? Que se han hecho en Chile, que son leyes o un corpus legal represivo, que va a solapar a las disposiciones subjetivas afirmativas. O sea, en la medida que hay ciertos elementos afirmativos de control social, también aparecen ciertas leyes, ¿ya?, que son represivas en el ámbito del control social. Una de las más importantes, está aquí anotada en la presentación, tiene que ver con la reforma procesal penal del año 2000. Ese es como uno de los paraguas en los cuales se va a amparar la democracia chilena, democracia muy entre comillas. Ese es uno de los paraguas en los cuales se va a amparar, principalmente en lo que es la inclusión de la prisión preventiva, respecto de los delitos que podrían cometerse. Esta idea de prisión preventiva genera la hiperinflación penal que hacen de Chile uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento de América. ¿Ya? Por lo general se disputa la tasa de encarcelamiento entre El Salvador, Estados Unidos y Brasil. Después, por lo general, siempre viene Chile. O sea, está dentro de los 5 países del continente con mayor tasa de encarcelamiento, y esto se hace principalmente para poder contener las poblaciones que están tratando de desbordar las formas de control que se habían generado, ¿ya? Por otro lado está la ley antiterrorista, que se inicia el 88 bajo la dictadura, pero que después es reformulada sistemáticamente por los gobiernos de la Concertación. Esta ley antiterrorista ha tenido como destinatario 2 poblaciones principales, bueno, una población y un colectivo político. Una de las poblaciones hacia las cuales va dirigida la ley antiterrorista es hacia el pueblo mapuche, ¿ya? Y se ha aplicado y se ha tratado de aplicar bastantes veces en contra de los mapuches que han estado peleando contra el extractivismo, ¿ya? Y el colectivo sobre el cual se ha aplicado la ley antiterrorista es principalmente sobre los colectivos anarquistas. Ahora bien, los colectivos anarquistas son colectivos bastante difusos y se ha aplicado esta ley antiterrorista principalmente a los jóvenes, ¿ya? También está la ley de control de armas, ¿ya?, que también se aplica a los mapuches. La ley de responsabilidad penal juvenil, esta es muy importante porque la ley de responsabilidad penal juvenil apareció inmediatamente después que empezaron las grandes protestas en el 2006 de los estudiantes secundarios, ¿ya? De la misma manera apareció la ley de control preventiva de identidad el año 2016, que busca controlar, ¿ya?, a la gente antes de las manifestaciones y poder detener preventivamente a personas antes de las manifestaciones. Principalmente, nuevamente recae sobre los sujetos que son jóvenes y estudiantes, ya sea secundario o universitario. Y una ley del 2018, que también podríamos decir que es una ley que uno de los antecedentes del estallido, es la ley Aula Segura, que se empieza a aplicar en las escuelas secundarias en Chile, ¿ya? La ley Aula Segura permite la expulsión de los estudiantes por razones políticas. En la medida que la democracia se blindaba respecto de la posibilidad de un estallido social por medio de estas leyes, tenemos también otras leyes que rebajaban las condenas a la corrupción política y que eliminaban, ¿ya?, las posibilidades de penalización, que no fuera solamente con multa, respecto de la colusión política, perdón, de la colusión económica entre las empresas, ¿ya? Entonces, tenemos una democracia, por una parte, que no transitó hacia ninguna parte, sino que solo al mercado, que es tutelada y que generó formas de blindarse respecto de las posibilidades de contención de contener los movimientos sociales en Chile. Una cuestión para que tengan simplemente en vista dentro de lo que va a ser dentro de lo que va a significar el estallido, ¿ya? Hay una serie de ítems aquí que ponemos y los vamos a revisar muy rápidamente, que es el costo de la vida en Chile.
Una parte, el alquiler de un piso está a 300 euros, medianamente, cuentas de servicios básicos, electricidad, agua y luz son 80 euros, transporte público 80 euros, comida 200 euros, el total de gasto, ¿ya? Y estamos hablando de gastos mínimos, son 660 euros. El sueldo mínimo en Chile son 300 euros y las pensiones de vejez rondan los 180 euros. Es decir, hay un desfase entre lo que una persona necesita para su subsistencia y las posibilidades del salario que realmente tiene. Para que se den cuenta de cómo funciona en Chile esta cuestión, pensémoslo solamente en el ámbito de la universidad, ¿ya? El arancel mensual que se paga por una carrera, ya sea en una universidad pública o en una universidad privada, en medicina son 700 euros mensuales, en pedagogía son 400 euros mensuales, en ingeniería son 500 euros, sociología 450 euros y economía cuesta alrededor de 600 euros. Las carreras universitarias duran 5 años, estos montos hay que pagarlos 12 meses, ¿ya? O sea, si sacamos la cuenta, para poder estudiar en la universidad hay dos opciones. Una, o el crédito y que endeudarse toda la vida como una forma de hipoteca para poder estudiar, y la otra simplemente es no estudiar, ¿ya? El plan mínimo de salud en Chile es el 7% del salario, es decir, 27 euros el salario mínimo. Un litro de leche cuesta 1,5 euros y un litro de cerveza cuesta 1 euro. Bueno, ahí podemos sacar las conclusiones que son necesarias. Ahora bien, para entrar ya de lleno en la cuestión de la insurrección, que nosotros llamamos insurrección destituyente, bueno, tenemos una serie de antecedentes que se está dando. Esto, si bien es un estallido, sin embargo el estallido tiene distintos antecedentes. Por uno, los costos de la vida que veíamos antes, pero por otro lado hay una serie de movimientos sociales que se venían gestando antes de que se provocara el estallido el 18 de octubre de 1919. Tenemos las protestas estudiantiles, grandes protestas estudiantiles durante el año 2006 y sobre todo el 2011, que fueron unas multitudinarias protestas en Chile, las cuales fueron acalladas y silenciadas a partir de ciertas, bueno, leyes y condiciones de miseria que se fueron dando. Sin embargo, las protestas estudiantiles ya dejaban entrever que era necesario cambiar la Constitución y que había que acabar, y esta era una de las consignas, acabar con la educación de Pinochet. Por otro lado, están los movimientos anti-extractivistas, ¿ya? El extractivismo económico es quizás una de las... bueno, es el modo económico en el cual se está, por el medio del cual los países ricos saquean a los países pobres. Estamos hablando del extractivismo de los recursos naturales. Una cuestión simplemente para que lo tengan en cuenta: cada vez que uno abre el grifo en Chile, el dinero se cobra aquí en España, ¿ya? O sea, los que están ganando con el agua, con la electricidad y especialmente con los recursos naturales son grandes empresas transnacionales, tanto europeas como asiáticas o norteamericanas. De ahí que los movimientos contra el extractivismo y que se vinculan en muchas partes con también las luchas ambientales, porque es este extractivismo de los recursos naturales el que está devastando los países del tercer mundo. El pueblo mapuche y la represión que ha sufrido durante muchos años es también uno de los antecedentes, podríamos decir, de estas protestas. Hay otro tipo de protestas que son inéditas, yo no las he visto en otros lugares, las de jubilados sí, pero hay protestas, en Chile se hicieron muchas protestas por parte de enfermos, donde salieron los enfermos terminales. O sea, imagínense el nivel de desamparo en el cual se encuentra la población de Chile, el nivel de abuso en el cual se encuentra esta población
en donde los enfermos con enfermedades terminales tuvieron que salir en varias ocasiones a protestar por las necesidades principalmente necesidades de medicamentos. Y también las protestas de los jubilados, que con las pensiones de miseria que vimos anteriormente no alcanzan ni siquiera para la sobrevivencia. Ya. Entonces, vamos a ir cerrando esto. Chile, podríamos decir que a partir de estos antecedentes, Chile despertó. ¿Ya? Chile despertó respecto de una de las primeras consignas que aparecieron fueron, no son 30 pesos, sino que son 30 años. 30 pesos fue la subida del pasaje, ¿ya? Lo que significa 4 céntimos. El pasaje en octubre del metro, ¿ya?, subió en 4 céntimos. Esos son 30 pesos. ¿Ya? Esa subida podría ser una subida insignificante respecto del abuso sistemático que significa sobrevivir en Chile. ¿Ya? Fuera de todo cálculo, esa alza del metro detonó la evasión, la desobediencia civil, la revuelta y la insurrección popular como respuesta a los años de cautiverio anestesiante que se habían vivido en Chile. ¿Ya? Esos 30 pesos no eran simplemente 30 pesos, sino que condensaban el saqueo de los recursos naturales, el abuso de las condiciones de vida, el plusvalor obtenido por parte del neoliberalismo, de la explotación de la existencia humana, la indolencia que había tenido la clase política y el arrojo que había hecho a las poblaciones menospreciadas hacia la muerte, en donde se había notado una fuerte corrupción escandalosa de las Fuerzas Armadas, de la policía y también de los políticos, y una humillación respecto de los pueblos y de las personas que estaban viviendo en unas condiciones que eran ya condiciones infrahumanas. De ahí que Chile despertó. Pero ahí nosotros nos planteamos, ¿qué significa despertar? Bueno, tal como dice aquí en la pantalla, dice, despertar es cortocircuitar los dispositivos de control que bloqueaban la rebelión contra la perpetuación de la dictadura. Despertar es vencer el miedo. ¿Ya? Aquí se habla de una generación que fue una generación capaz de romper el miedo a los dispositivos tanto de violencia como de cautiverio que tenían, que tenían a la población sumida en este neoliberalismo sin reacción. Despertar, y esto es muy importante, despertar en Chile fue encontrarse con los otros, empezar a pensar en colectivo, desafiar al poder individualizante en el reconocimiento de lo común. Despertar fue romper con esta mentira que el neoliberalismo nos presentaba, que era nuestro destino y nuestro milagro. Se hablaba del milagro chileno y se hablaba también del oasis de Latinoamérica en Chile. Despertar es agujerear la constitución de Jaime Guzmán. Despertar es producir la ruptura destituyente del continuum que ordena y manda para contemplar el insurgente ahora. Despertar significó esos días de octubre que por un momento Chile dejó de ser el peor país del mundo y que Chile en ese sentido se acabó. Chile por un momento realmente se acabó y las formas colectivas irrumpieron dentro de la sociedad para empezar a plantear unas nuevas o otras posibilidades dentro de lo que es la política y dentro de lo que es lo social. La violencia, sin embargo, todo este despertar tuvo una contraefectuación por parte del Estado, y que es la declaración del estado de excepción en Chile. El 18 de octubre ocurre el estallido, el 18 de octubre ocurre este despertar. Sin embargo, la respuesta de la democracia no fue más que una intensificación de formas ya no simplemente, ya no de control, sino que formas directamente que podríamos llamar de represivas y de alta violencia que van a
desplazar ya a los medios subjetivos, deseantes, normativos, legales, que hablábamos delante, para instalar una represión violenta, policíaco, militar. ¿Ya? Con la revuelta se hizo saltar las series de la normalidad en Chile, principalmente porque ya no había nada que perder. ¿Ya? El estado de excepción ya era permanente, sin embargo, el estado de excepción se decretó el 18 de octubre, el día 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera hacía una rara, podríamos decir, una extraña declaración de guerra, declaró el país que estábamos en guerra y decía que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso. ¿Ya? La idea de declaración de guerra no es una idea nueva, ¿ya? Sino que es una idea que ha estado presente en todos los países y tiene una gracia, que se declara la guerra contra, en el caso de Chile, un enemigo muy poderoso, ¿ya? Sin embargo, ese enemigo no se define, ese enemigo es un cualquiera, ¿ya? Ese enemigo puede ser tanto la persona que va circulando como la persona que está consumiendo, cualquiera es susceptible de transformarse en el enemigo dentro de esta guerra. La idea de guerra no es una idea nueva, como les decía, sino que hay guerras que han sido declaradas con anterioridad. Pensémoslo aquí hay una guerra contra la migración, hay una guerra contra las drogas, hay guerra contra la delincuencia, hay guerra contra el terrorismo. Es decir, la guerra es una guerra sobre poblaciones que son poblaciones completamente difusas, las cuales nosotros no podemos identificar. Y esa declaración de guerra es uno de los más importantes hoy en día formas de control represivo de las poblaciones. ¿Ya? De cierta manera el COVID también es un poco eso, pero bueno, ahí tendríamos que utilizar otros elementos conceptuales para poder hablar de ello. Entonces, la violencia fue este estado de excepción, la respuesta fue este estado de guerra, y fue una forma de dictadura que Carl Schmitt va a nombrar como una dictadura comisarial. ¿Por qué dictadura comisarial? Porque se suspende la Constitución para poder preservarla. Ahora bien, vamos a las cifras, que son cuestiones que resultan muy importantes, y con esto ya vamos a poder iniciar una conversación, si es que es posible, respecto de la situación de Chile. Estamos hablando de que estas cifras son principalmente de los 2 primeros meses del estallido social. Durante estos 2 primeros meses, estamos hablando principalmente noviembre y diciembre, la cantidad de asesinados son de 41 personas, torturados, ¿ya? Y estos son los datos que maneja el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es del gobierno de Chile, ¿ya? Depende del gobierno de Chile, por lo cual los datos incluso podrían aumentar, considerando los manejos que se han hecho por parte del gobierno de las distintas cifras. Entonces, sí, los asesinados son 41, los torturados son 941, hay 195 denuncias de violaciones, ¿ya? Heridos 3.375, heridos por disparo 2.242, heridos oculares, que ha sido una de las cuestiones que más ha salido, la gente que ha perdido los ojos por los disparos de la policía, casos que también aquí en España existen con las llamadas pelotas de goma, acá son por los balines de plomo que dispara la policía. Hay 445 heridos oculares por esto. Los presos en prisión preventiva, y aquí vale la pena detenerse en un momento, los presos en prisión preventiva son más de 4.000. Si consideramos que en Chile la población penal es de aproximadamente 40.000 personas, estamos hablando que en 2 meses entró el 10% de la población penal que hay en todo Chile. O sea, esta cuestión, estamos hablando ya de cifras de encarcelación masiva, y que además vienen a desestabilizar lo que son las prisiones en Chile y lo que son el gobierno de las prisiones en Chile. O sea, si en Chile hay un hacinamiento
que es de aproximadamente el 50%, ¿ya? Entonces tenemos las prisiones asignadas en más de un 50%, hacer ingresar casi un 10% de nuevos presos genera unas condiciones que son condiciones mucho más complejas de gobierno al interior de las prisiones. Por lo cual, los motines que se han sucedido han sido bastante y se explican también por esta hiperinflación penal que ha habido en este último tiempo. Y los detenidos en comisaría han sido 10.365. Todo esto en los últimos, simplemente en los últimos meses. ¿Ya? La criminalización de la protesta, con esto ya sí que termino, la criminalización de la protesta se ha hecho a partir de leyes express que han sido sacadas y aprobadas por la amplia mayoría y por el amplio espectro político del Congreso y de los partidos políticos de Chile. Se han sacado ley antibarricadas. La ley antibarricadas permite detener y condenar a personas por barricada, y ahí el problema es que se entiende por barricada. Barricada significa simplemente una persona que se ponga delante de un auto. Eso puede ser considerado ya una barricada. La barricada es todo aquello que pueda obstaculizar el libre tránsito y la circulación. Y una ley de encapuchados que permite detener a cualquier persona que vaya tapando su rostro. Lo paradójico es que en la medida que sacaron esta ley de anti-encapuchados, a los 4 meses de ser promulgada, lo único que anda diciendo el gobierno es que tenemos que andar todos encapuchados por la máscara del COVID. ¿Cómo nos toca esto? ¿O cómo les toca? ¿Cómo toca esto al gobierno español y sobre todo al gobierno catalán? Y esto hay que decirlo, es que Sánchez, el gobierno de Sánchez, ofreció su ayuda inmediato al gobierno de Chile en capacitación de la policía, ¿ya? La cual fue tomada por los mozos de escuadra, en donde los mozos de escuadra enviaron en marzo, ya estaban enviando, febrero y marzo estaban enviando a la unidad de élite de orden público y también a agentes de la Brigada Móvil Antidisturbios, que la abrimos para capacitar a la policía chilena. Y por otro lado, en octubre nosotros nos dimos cuenta, 3 días después del estallido, nos encontramos en la Facultad de Biología de la UB, donde se le estaba haciendo una capacitación a la policía chilena, ¿ya? Es decir, las relaciones entre el gobierno de España y también la policía catalana y los mozos de escuadra con la policía chilena en el ámbito de la represión política es bastante importante y los lazos están ahí. Podemos hablar después de cuáles son los impactos específicos que ha tenido que han tenido estas capacitaciones que se hacen, ¿ya? Por último, el COVID ha generado mucho más hambre, ha generado, está generando hambre. En estos momentos se han reactivado nuevamente las protestas y estas protestas son específicamente porque no hay comida en Chile, porque este oasis de Latinoamérica colapsó, porque este oasis de Latinoamérica se cayó, porque este oasis de Latinoamérica no existía y porque el neoliberalismo, en ese sentido, sin su base de fuerza, cuando se ha perdido el miedo, el neoliberalismo podríamos decir que decae, ¿ya? De aquí podemos decir, y con esto finalizo, que tenemos o hablamos de coreografías del poder en el sentido de que no hay un poder operando, sino que lo que tenemos acá es un entrelazamiento, una especie de danza en donde distintas formas de ejercicio del poder se van entrelazando, se van nutriendo y van produciendo estas formas de control social que tienen una modulación, ¿ya? No se mueven en bloques represivos, sino que van modulando, van pasando desde la represión hasta formas que son infinitesimales de control y mucho más sutiles, para terminar finalmente también mostrándose, si es que es necesario, con las violencias más brutales. Por eso hablamos de esta idea de coreografías del poder. Lo que está ahí puesto, y la imagen que están viendo ahora, es
la imagen del edificio de la Telefónica que está en Chile, en donde se ha proyectado la palabra hambre hace 3 días, ¿ya? Y eso es para ver las relaciones entre Chile y España en ese sentido. Bueno, eso es, disculpe por extenderme, pero era necesario generar toda esta serie de informaciones para que puedan tener ustedes la mayor cantidad de antecedentes para comprender lo que está sucediendo en Chile. Vale, Claudio, muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante y bueno, a mí ahora me aparecen un montón de cuestiones en relación a lo que habéis explicado y otras cosas, pero creo que también puede haber cuestiones por parte de los estudiantes. Entonces, comentar que se introduce también Alejandra Figueroa en el debate, que es profesora de filosofía y tiene el máster en estudios de género y cultura, que también está allí con Claudio. Entonces, si us sembla, obrim un torn de comentaris, paraules, preguntes, ¿vale? Podeu obrir els vostres micros i parlar o bueno, pel xat, el que preferiu. No sé si hay preguntas ya. Hola. Hola. Yo sí que tenía una pregunta y es que... Qui ets? Pau Viñas. Hola, Pau. Vale, perfecto. Y es que has comentado el papel del gobierno de España y de los Mossos al ayudar a los carabineros de Chile. ¿Podrías explicarnos un poquito más bajo quién tomó la decisión o qué ayudas concretas hicieron? Mira, al respecto de ese tema, es poca la información que circula hasta ahora. Yo, por una amiga de acá de Cataluña, me pude ver alguna noticia, que es lo único que pudimos encontrar al respecto. A finales de octubre, luego del estallido, Sebastián Piñera, presidente actual de Chile, solicitó ayuda y capacitación policial a la policía de España, de Reino Unido y de Francia. Del Reino Unido y Francia les dijeron que no, al menos públicamente. Y Sánchez accedió a la ayuda, primero apoyándolo en la realización de la COP25 acá y luego con el apoyo de capacitación policial. El único lugar donde nosotros hemos podido obtener información de esto es en un artículo del Monde.cat, si no me equivoco es el periódico, que salió en febrero, en marzo, y que contaba que iba la Brimo a hacer capacitaciones por antidisturbios y como normalización del orden público en Chile y que irían desde el, si no me equivoco, el 22 de febrero al 2 de abril. Eso quiere decir que al menos durante todo el periodo que ha estado España en cuarentena y desde el inicio de marzo en Chile, estuvo este cuerpo policial de Cataluña allá. Todos los acuerdos específicos y las capacitaciones específicas es un material que no se